Bueno, a ver. Bueno, muy bien. Ya estamos transmitiendo. Damos gracias al Señor por este día más de vida y gracias al Señor también por las diferentes oportunidades que Él nos da de poder servirle, de poder compartir de su palabra y muy bien, ya está. Todo listo. Espero en el Señor allí de que hayan podido tener un buen descanso y también de que tengan muy buenas expectativas de lo que el Señor va a hacer con ustedes y a través de ustedes, de lo que va a hacer conmigo y a través de mi vida en este día, ¿sí? Seguimos con el devocional allí en Filipenses capítulo 4. Ayer estuvimos viendo un poquito del versículo 10 al 13 y ayer no me sentía bien. Después estuve escuchando. Yo me daba cuenta que estaba recontra trabado, ¿verdad?, en cuanto a los conceptos que quería desarrollar, pero damos gracias a Dios porque se pudo compartir la palabra y bueno, sé que el tema este de la insatisfacción, vamos a decir, aún dentro del cristianismo, es un tema que se puede y se debería desarrollar muchísimo, tal vez, en cuanto a lo que es la etapa en la que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces no tiene que ver solamente con esta etapa de pandemia, sino que tiene que ver con bajar la mirada de las cosas celestiales, ¿verdad? Y empezar a reposar más nuestra mirada en las cosas terrenales y tener insatisfacción en cuanto a lo que son nuestros propios planes y es esa lucha, esa puja, ¿verdad?, en nuestro corazón de lo que son los planes y la voluntad de Dios y lo que son nuestros planes. Y más bien nosotros como hijos de Dios deberíamos someter nuestro corazón bajo su voluntad y de esa manera, ¿verdad?, al buscar más la voluntad de Dios, a buscar más el ser conformados a la imagen de su Hijo, entonces vamos a poder disfrutar lo que nos dice Romanos capítulo 12, de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La insatisfacción del cristiano es producto de la tensión que hay entre lo que yo quiero o lo que yo creo que me merezco y lo que Dios nos da, y que obviamente siempre lo que Dios nos da es mucho mejor. Esta es una frase que he tratado de apropiar para mi corazón. Es preferible la escasez dentro de la voluntad de Dios que la abundancia fuera de ella, ¿sí? Y ciertamente el Señor sabe qué es lo que nos permite, y cada una de las cosas que nos permite vivir y pasar es para que podamos aprender. Así lo dice Pablo acá. He sido enseñado, lo he aprendido, pero a veces podemos estar pasando 2, 3, 4, 5, 6 años en el primer grado de esa lección que Dios tiene para nuestra vida. A veces pensamos que de verdad la cantidad de años dentro de los caminos del Señor son directamente proporcionales a la madurez espiritual que deberíamos tener, pero a veces no. A veces estamos repitiendo una lección por muchos años hasta que realmente la aprendemos, ¿verdad? El contentamiento, estuvimos hablando ayer, y obviamente la insatisfacción. La insatisfacción porque muchas veces bajamos la mirada y ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, pasajeras, temporales, en las circunstanciales, y no en el Señor, ¿verdad? Y hablábamos acerca de esa actitud correcta, ¿verdad?, de dependencia, de la dependencia en el Señor, de tener un discernimiento y decisiones correctas, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ver desde el versículo 14 al 16, no creo que... Vamos a tratar de ver del 14 al 16. Vamos a estar viendo tal vez hoy y mañana acerca de la bendición que hay en la ofrenda misionera. La bendición que hay en la ofrenda misionera, ¿sí? Obviamente entiendo, ¿verdad?, que muchas veces tal vez por lo que es aquellos falsos profetas, ¿verdad?, aquellos trasquiladores de la fe, entiendo que a veces por causa de, podríamos decir, estos ministros de Satanás, porque así lo habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas veces el tema de la ofrenda sea un problema, ¿verdad?, o sea una excusa. Quiero que pensemos en esto, hermano.
cuando no hay un corazón generoso o cuando no hay una visión correcta de la obra de Dios, de lo que es la ofrenda, cualquier excusa va a ser buena. Es más, con una sola excusa ya va a ser eso necesario para que, vamos a decir así, no participemos en cuanto a lo que es ofrendar, en cuanto a lo que es en algunas iglesias como lo tienen el diezmar, y esa excusa tal vez va a lograr calmar mi conciencia, pero no va a ser útil delante de Dios cuando tengamos que dar cuenta de ello. ¿Sí? Entiendo de que muchas veces estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, ¿verdad? Estos obreros o ministros de Satanás, así lo dice allí en 2 de Corintios capítulo 11, les llama así. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, ¿verdad? O sea, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces yo entiendo de que muchas veces hay esa situación, ¿verdad? Que es una realidad. Y que por ahí eso a veces tal vez nos puede llevar, ¿viste?, a que nuestro corazón se enfríe en cuanto a lo que es la participación de la ofrenda misionera. Pero eso no va a ser una excusa delante de Dios. Es sumamente importante, y de hecho Pablo acá lo aclara, ¿verdad?, cuando habla acerca de que recibió todo lo que le enviaron a través de Epafrodito, ¿verdad?, la transparencia esa, y por eso también en nuestra iglesia, y espero que también en sus iglesias lo hagan, que haya una transparencia en cuanto a lo que es las finanzas, ¿sí? Y de hecho, damos gracias a Dios, en el caso de nuestra iglesia, ¿verdad?, las personas que ha puesto, ¿verdad?, y cómo llevan, aún dentro de la fundación, ¿verdad?, el poder llevar con transparencia, ¿verdad?, todo lo que es la parte de finanzas. Y espero que en sus iglesias también lo hagan. Pero si estás en una iglesia donde vos sabés que eso no es así, bueno, entonces salí de allí. Si sabés que es una iglesia donde más bien, viste, se aprovechan y te prometen, ¿verdad?, de que, bueno, si vos donás o vos ofrendás, no sé, 1.000 pesos, Dios te va a dar 2.000, así no es, ¿verdad? Dios no es ese tipo de... Pero sí vamos a hablar acerca de la ofrenda y la bendición que hay. Saben, me acuerdo una vez, un jovencito de una iglesia, si bien uno tiene que tener cuidado de no ser de tropiezo, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando compramos la camioneta, un jovencito me dijo, así yo también quisiera ser misionero. Y ciertamente era algo que yo lo había venido pensando, hablando, lo hablé con mi señora, lo hablé con otros hermanos. La camioneta me salió bastante barata, ¿verdad? No quería hacer de tropiezo, pero bueno, es una camioneta que tiene 23 años ya de vieja, ¿no? 24 tal vez, 23 años. No es una camioneta 0 kilómetros, no es algo que es lujosa, pero me acuerdo que en cierta forma me pesó porque fue de tropiezo, pero después, hablando y compartiendo, en realidad lo que él demostró era en dónde estaba su corazón. Él quería, vamos a decir, en cierta forma, pensar de que por servir a Dios él iba a poder tener privilegios. Entonces era servir a Dios, ¿por qué? ¿Por recompensas terrenales? Así no es. Acá el apóstol Pablo nos está mostrando de que servir a Dios les había llevado a estar en la cárcel, lo había llevado a pasar por un montón de naufragios, lo había llevado a tener que sufrir un montón de cosas, de pasar de tener una posición dentro de lo que era el fariseísmo, ahora a ser perseguidos por ellos, de tener, vamos a decir así, prestigio por su ciudadanía romana, ahora estar sufriendo aún por ser romano. Entonces la idea es... tenemos que tener cuidado. Nuestro corazón no tiene que ser, bueno, te voy a servir por los privilegios. Te voy a servir porque es un privilegio servirte, Señor, y porque también estoy recontra agradecido porque yo me iba de cabeza al infierno y aun cuando era enemigo tuyo, tú decidiste salvarme. Ese debe ser el corazón, ¿sí? Pero bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a orar, vamos a leer el pasaje y nos vamos a meter de lleno en el devocional de hoy. Saludos allí a nuestro hermano Adolfo, a Ciña, a Angélica, nuestra hermana Socorro también,
Nancy, hermana Reina, el Señor les bendiga, y también a aquellos que se estén conectando. Vamos a escuchar una canción preciosa, me encanta, y espero que la puedan disfrutar ustedes también. Soñé que fui al cielo, te pude allí encontrar, las calles de oro caminé, al mar de cristal. De pronto escuchamos que alguien te llamó, un hombre joven era, que sonriente se acercó. Me dijo, no sé si ahora te acordás de mí, mas fuiste mi maestro en la iglesia que asistí. Tenía 8 años, te prestaba atención. Y un día Jesucristo acepté. Esta parte me encanta. Luego otro hombre se acercó, con emoción habló. Tiempo atrás un misionero tu iglesia visitó. Aunque no tenías mucho, tu ofrenda recibió. Usó Dios lo que diste, y por eso aquí estoy. Gracias por darme El Salvador, pero elegí esta canción también porque habla acerca de esa ofrenda que recibió aquel misionero y la cual le sirvió también para poder seguir llevando el Evangelio a otros lugares. Vamos a orar y después nos metemos de lleno en el devocional del día de hoy. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por lo que es tu gracia, tu amor, Señor, tu bondad. Gracias por tu misericordia y por tu paciencia, Señor. Gracias porque nos merecemos haber sido consumidos, Señor, por lo que es tantas veces, Señor, cómo te hemos ofendido, Señor. Cómo sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos, y a veces sabiendo lo que no tenemos que hacer, sabiendo lo que te desagrada, a veces lo hacemos, Señor. Y por eso, gracias, Señor, por tanta paciencia y tanta misericordia. Y gracias porque sigues obrando en nuestro corazón y nos vas transformando y nos vas llevando de victoria en victoria. Padre, gracias ahora por poder tener tu palabra, Señor. Ella es viva, es eficaz, ese alimento, Señor, que necesitamos para cada día, es el aliento, Padre. Y amado Dios, ruego para que esta palabra también sea de ánimo y de aliento a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de mi iglesia, a la vida, Señor, de tu iglesia, Padre Celestial, a la vida de mis hermanos. Amado Dios, rogamos esto, Padre, que podamos tener corazones fértiles, Señor, listos y prontos para ser desafiados por ti. Oramos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Dice allí, versículo 14 al 16, vamos a leer, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 19. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entre hoy y mañana vamos a tratar de ver, en cuanto a esto de lo que es la bendición de la ofrenda misionera, vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver de que, ellos tenían esa, podríamos decir, sana costumbre, tenían ese corazón generoso, tenían esa visión, ¿verdad?, acerca de la obra de Dios y el privilegio que es participar en la ofrenda, ¿verdad? Tenían ya esa, y lo vamos a ver, eso creo que lo vamos a ver hoy. También vamos a ver de que esta ofrenda es un sacrificio, dice, agradable, es olor fragante, es algo acepto delante de Dios. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. También vamos a ver de que ellos realmente se identificaban. Esta ofrenda tenía que ver con una identificación con el apóstol Pablo, ¿verdad? En participar con él. Participar con él. Qué bueno y qué bendición que es, vamos a decir así, si a través de nuestras ofrendas podemos estar participando en la obra de Dios y con otros obreros en lo que es la expansión del Evangelio por el mundo. Qué bendición. Pero también vamos a ver de que esta ofrenda misionera mueve de una forma especial la mano de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pero también vamos a ver que el concepto correcto dice, no es que busco no es que busco dádiva, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta celestial, ¿sí? Y ciertamente vamos a tratar de ir desarrollando eso. Pero antes, quiero que pensemos en esto. La ofrenda misionera debe ser realmente enfocada para misioneros que estén sirviendo. Tal vez voy a ser un poco grosero con lo que voy a decir, pero a lo largo de estos años, no son muchos, son tal vez 20 y algo de años que tengo en los caminos del Señor, y tal vez 19 años sirviéndole a Él, 20 años, he visto muchos misioneros, he visto muchos pastores, he visto muchos obreros que son unos vagos, que realmente son mediocres en su servicio a Dios. Y obviamente van a tener que dar cuenta delante de Dios. Van a tener que dar cuenta delante de Dios. No tienen un espíritu de sacrificio, no tienen un espíritu de entrega, de consagración, ¿verdad? Y debemos entender de que si Dios te llamó a ser un siervo de Dios, debes entonces estar dispuesto a pagar el precio que hay que pagar por servirle al Señor. Es como, por ejemplo, un bombero, ¿sí? Un bombero, un policía, un médico, son profesiones donde demanda una entrega. Yo sé que obviamente hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Pero vos ves al bombero, que es un tipo que, vamos a decir así, cuando todos salen corriendo de las llamas o de donde haya sido el desastre, ellos corren hacia las llamas, ellos corren hacia el desastre para salvar a otros. El bombero no es que, no, mirá, es que el fuego está muy grande, allá van y dan su vida por. El policía, cuando todos salen corriendo de los ladrones, ¿verdad? Él va y arriesga su vida por apresar y por que se haga justicia y por cuidar, vamos a decir así, a aquellos que no están delinquiendo, a aquellos que buscan vivir bien. Un médico, ¿verdad? Ellos
No dicen, estoy operando, pero ¿sabes qué? Lástima, se cumplieron mis 8 horas, y lo deja ahí todo abierto, ¿verdad? Y saltando sangre. ¿Se entiende? Sacrificio, consagración. En lo que es el servicio a Dios debería haber eso y mucho más. Porque, ¿sabes? Lo que estamos hablando es de eternidad. Estamos hablando de personas que van a pasar la eternidad en el infierno. Y a veces hay misioneros o pastores que son unos mediocres. Es la verdad. Es la verdad. Pero también tenemos que entender esto. Como hijos de Dios, debemos buscar vivir un nivel de vida que no sea mediocre, un nivel de vida superior. Ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos celestiales, estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros, ya no podemos vivir con los ojos como las gallinas puestas en las porquerías de esta tierra. Tenemos que aprender a vivir un nivel de vida superior en cuanto a lo espiritual. Entonces, cuando pensamos en la ofrenda misionera, hermanos, traten de ser sabios en cuanto a eso. Traten de ser sabios. Acá dice que los filipenses tenían, vamos a decir así, esa costumbre. Ellos tenían esa sana costumbre, ellos eran generosos, ¿sí? Dice acá Pablo de que ellos, bueno, participaron de ellos, ¿verdad? Participaron a través de su ofrenda, dice, cuando salía de Macedonia. Probablemente le hayan ofrendado cuando él estaba allí en Macedonia sirviendo al Señor. Y probablemente también le hayan ofrendado, como dice acá, cuando él salía, cuando ya dejaba allí la zona de Filipos y iba para otro lado. Pero también dice que a una Tesalónica me enviaste una y otra vez. Generosidad. Hay que tener cuidado con lo que es tener un corazón generoso, porque entiendo de todo lo que Dios me da, yo comparto, ¿sí? Y aún, vamos a decir así, comparto de lo que me sobra, o aún tener cuidado de no confundirnos de que, bueno, cuando tengo, comparto, o aún tener cuidado de no caer, como decíamos recién, en la herejía, de que, bueno, yo le doy a Dios para que Él me dé. Debemos tener cuidado. Un corazón generoso. Un corazón generoso es lo que nos explica Pablo, que había, en 2 de Corintios, capítulo 8, está hablando con los corintios, y les cuenta acerca de lo que hicieron estos hermanos de Macedonia, ¿sí? Allí se encontraba la zona de la iglesia de Filipo. Dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, el poder participar de la ofrenda, o si querés llamarle del diezmo, o de poder participar, en este caso, de la ofrenda misionera, tiene que ver con la gracia de Dios, con la gracia de Dios para con nuestra vida. Claro, nosotros queremos la gracia de Dios cuando tiene que ver con cosas que nos favorecen, ¿verdad? En la Biblia también se encuentra el don de dar. Así como hay un montón de dones, está el don de dar. Pero pareciera que la gran mayoría queremos tener solamente el don de recibir. Acá dice la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Y fíjate que no la estaban pasando bien, ¿eh? No era que tenían abundancia. Dice que en la grande prueba de tribulación, si bien abundaba algo, era tribulación. Y después dice, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. De su generosidad. Pidiéndonos con muchos ruegos, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Había una profunda pobreza, pero también había una tremenda abundancia o riqueza de gozo, de generosidad. Por eso les digo que cuando no hay un corazón generoso, hermanos, cuando no hay un corazón generoso, cuando no hay una visión correcta de la obra de Dios, de lo que es el privilegio de poder participar, entonces cualquier excusa va a ser buena, cualquier excusa nos va a calmar nuestra conciencia, pero ciertamente no va a ser útil cuando tengamos que dar cuentas delante de Dios. Acá dice, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Sus vidas eran del Señor. ¿Saben? Cuando nosotros recibimos a Cristo, entendemos de que hemos sido comprados por precio. O sea, bueno, me estaba yendo de cabeza al infierno, ¿verdad? Y Cristo paga el precio, y en ese acto de amor, ¿verdad? Al morir y resucitar por nosotros, y nosotros creer en Él, que es el requisito que nos pone, somos comprados por precio, pasamos a ser de Él, ¿sí? Ya nuestra vida no nos pertenece, pero muchas veces las queremos vivir como si fueran nuestras. Y no solamente nuestras vidas, sino las cosas que tenemos. Y muchas veces le pedimos a Dios por cosas que queremos y anhelamos, pero después se las mezquinamos. No debería ser así. Dice acá, ellos se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Saben? Ellos tenían un corazón generoso, tenían la buena y la sana costumbre, ¿verdad? Y no lo hicieron porque tenían abundancia, no lo hicieron porque les sobraba. Ellos, aún estando en profunda pobreza, tenían también una visión correcta de la expansión de la obra. Dice que lo hicieron cuando, bueno, estaba allí en Filipo y participaban, ¿verdad?, de sus tribulaciones, pero cuando él fue a predicar el Evangelio, cuando él salió, ¿sí?, que salió de Macedonia, le dieron ofrenda, cuando estuvo en Tesalónica le enviaron una y otra vez, y ahora lo estaban haciendo allí en Roma cuando estaba preso. Tenemos que tratar de crecer en lo que es la visión de la expansión de la obra, porque es parte de nuestra responsabilidad. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, acerca de que ellos iban a tener que llevar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, era para ellos que estaban allí, pero es también para nosotros, es para vos y para mí. Y de alguna forma tenemos que ser parte, ya sea orando, ya sea yendo a predicar o ya sea ofrendando. Pero lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con los que son realmente siervos del Señor. Ahora, llama la atención porque acá Pablo dice, me enviaste, dice una y otra vez, versículo 16, para mis necesidades, para mis necesidades. A veces uno dice, sí, pero es que el pastor se queda con los diezmos, ¿viste? Bueno, en el caso de nuestra iglesia no es así. Si bien nuestra iglesia nos da una ofrenda, en este caso a nosotros, ¿verdad?, por estar en el área pastoral sirviendo, pero, y que es bíblico, ¿verdad? De hecho, Pablo decía, si siembro lo espiritual, no puedo recoger, ¿verdad? No me acuerdo ahora, pero ya mañana lo voy a buscar al pasaje. No hay nada de malo. De hecho, acá Pablo dice, bueno, me enviaron otra vez, una y otra vez para mis necesidades. Cuando uno piensa en las necesidades, dice, bueno, lo que es la necesidad de alimentos, pensemos en una casa, la necesidad de las cosas para la limpieza, la ropa, ¿verdad?, las cosas de la salud, los impuestos, los hijos, ¿verdad?, sus estudios, sus útiles, esto, el otro, etc. Me acuerdo, me viene a la mente, hace varios años atrás, me acuerdo, estábamos sirviendo al Señor allá en Costa Rica, y iba a haber un retiro de misioneros, un tiempo de entrenamiento, ¿verdad?, y de compartir, y iba a ser un tiempo de entrenamiento y también de relax para los misioneros, y había que juntar el dinero para ir desde Costa Rica a Guatemala, creo que. Y a mí me daba una cosa, ¿viste? Porque la idea era que no era que iba a estar yendo a predicar el Evangelio. Íbamos a estar yendo a recibir ese entrenamiento. Pero también es parte de la necesidad. Pero yo me acuerdo que en ese momento me daba pesar el poder compartir para que algunos hermanos me ofrendaran para eso. Me daba pesar. Y me acuerdo que en una de las iglesias donde servíamos, comparto, ¿verdad?, acerca de lo que era el viaje, les expliqué, hermanos, no es que estamos yendo a predicar el Evangelio, si bien voy a buscar aprovechar las oportunidades, pero es más que nada para un entrenamiento y un tiempo de relax.
Y vos sabés que se acerca una señora, una viejita, una señora ancianita, mayor, ¿verdad? Doña Ligia, un amor, ella ya partió, está con el Señor. Se acerca doña Ligia a darme una ofrenda. Yo sabía la condición de ella, sabía la condición económica de ella. Y le dije, no, Nera, digo, te agradezco, pero yo sé que vos lo necesitas mucho más que yo, le digo. Y me acuerdo que se transformó, ella es recontra amable, te digo, era un pan de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento se me transformó, ¿verdad? Y me dijo unas palabras que fueron de gran enseñanza. Me dijo, ¿quién te crees vos para sacarme a mí el privilegio de poder participar en ofrendar? Wow. Una mujer generosa, no tenía mucho, más bien necesitaba, pero allí ella estaba. Fue la primera que nos ofrendó para ese viaje. Un viaje donde era parte, y sigue siendo parte de que su pastor, su misionero, hermanos, también siga entrenándose, siga creciendo, siga madurando. Bueno, ni que hablar de vacaciones. Por muchos años, para mí, el tomarnos vacaciones era un pecado. Para mí, personalmente, yo lo veía así. Tuve que ir cambiando, pero ¿es una necesidad? Claro que sí, también es una necesidad. De hecho, recién este año fue la primera vez que nos fuimos a un lugar, no fue un hotel 5 estrellas, fue un hotel que había una promoción por todo esto de la pandemia, ¿verdad? Y fuimos 5 días. 5 días, 4 noches. Fue la primera vez que lo hicimos. Pero a veces, ¿verdad? Claro, el que trabaja, ¿verdad? A las 8 horas sí se merece, ¿verdad? De hecho van subiendo. Creo que a los 5 años, hasta los 5 años son 15 días, después de los 5 a los 10 años son 3 semanas, después de los 15 a los 20 son, no me acuerdo bien, pero creo que es un mes, y ahí va subiendo, ¿no? Los días de vacaciones. Pero aquel que está sirviendo a Dios, no. Ese es el concepto que muchas veces se maneja. Me acuerdo cuando nuestro pastor de la iglesia enviadora nos dijo, mira, de ahora en más te vas a empezar a tomar 2 semanas junto a tu familia de vacaciones, no para hacer ministerio, sino para estar con ellos, para relajarte, desenchufarte. Yo lo veía como, este hombre está loco. Y fui a hablar con otros pastores de otras iglesias que nos apoyan, que nos sustentan, y le dije, mira hermano, está pasando esto, y era como que ellos me dijeron, sí, necesitas, es más, avisanos cuando vayas a tomar para poder mandarte un poquito más para esos gastos extra. Yo decía, no entiendo, pero son parte de las necesidades. Ahora se fue el tiempo, pero vamos a seguir viendo mañana acerca de esas cosas. Entiendo de que muchas veces hay trasquiladores, ministros de Satanás que han hecho ganancia deshonesta, que a veces cuando reciben bendición, en vez de, porque Pablo dice acá, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, que cuando reciben ofrendas, en vez de ser generosos aún con otros, más bien lo que hacen es elevar su nivel de vida. Entiendo que a veces hay ese tipo de cosas, pero bueno, buscad de sabiduría dónde poder invertir. La cuestión es, como vamos a ver mañana, hay cosas para seguir creciendo y aprendiendo acerca de la ofrenda misionera. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Buenos días, hermana María, hermana Carmen, y aquellos que se hayan conectado. Sí, hermana Mercedes, qué lindo poder tenerte de nuevo. Señor les bendiga a cada uno y espero en el Señor que podamos seguir meditando este tema y que sigamos creciendo, ¿verdad? En cada área, como el Señor espera. Con algunos nos vemos esta noche para la última clase de Ministerio Juvenil. Desde ya les voy avisando e invitando. El próximo mes, en septiembre, vamos a estar estudiando epístolas universales, ¿sí? Y va a estar nuestro hermano Carlos Pinto, de allí de Argentina, misionero en Argentina, él va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Y bueno,
Con otros nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir estudiando este tema de la ofrenda misionera y sus bendiciones. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por el ejemplo de estos hermanos de Macedonia, Señor, estos hermanos filipenses, Señor. Se entregaron a ti, Señor. Ya eran tuyos porque los habías comprado, pero voluntariamente decidieron entregar sus vidas a ti, Señor. Y Padre, por eso entendían, Señor, que era un privilegio el participar, identificarse con el apóstol Pablo, era un privilegio predicar el Evangelio, era un privilegio pedirte a ti, Señor, en oración por él y por otros, pero era un privilegio también, era parte de tu gracia, Señor, el poder participar con sus ofrendas. Amado Dios, ayúdanos a que podamos tener un corazón generoso, a que podamos tener una visión correcta, Señor, de lo que es la responsabilidad que tú has puesto, Señor, sobre nosotros, el poder llevar el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si no lo podemos hacer nosotros físicamente, que lo hagamos espiritualmente, que lo hagamos aún económicamente, Señor. Padre, gracias, gracias por el ejemplo de estos hermanos. Y gracias por el ejemplo de muchas otras hermanas y hermanos, Señor, que a lo largo y que aún hoy están haciéndolo, Señor. Padre, ayúdanos a seguir creciendo en esto. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Saludos, Gaby, también, el Señor te bendiga. Y bueno, estamos en contacto y a las órdenes en lo que podamos servirle.